Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 de la mañana, 7 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con Eric Gutiérrez y vamos a contarles cuestiones importantes como la que les preguntamos hoy en la Libre Encuesta. El Ministerio de Igualdad reconoce una descoordinación en la lucha contra la violencia intrafamiliar tras los últimos asesinatos de mujeres. Así lo ha dejado claro la ministra Ana Redondo. Indudablemente necesitamos mayor coordinación. Es decir, que la coordinación entre todos los elementos que forman parte de la red de protección de las víctimas son necesarios. Los elementos de coordinación necesitamos valorar dónde se producen los fallos de coordinación y dónde mejorar esa coordinación, porque efectivamente ahí también hemos detectado un problema. A pesar de esto, tanto Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, como la ministra de Igualdad han asegurado que en general el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia intrafamiliar funciona. El modelo, no podemos decir lo contrario, no es infalible, pero salva muchas vidas. En general, el sistema funciona y eso sí que me gustaría trasladarlo, porque es verdad que se puede sentir la frustración. Además, Redondo ha anunciado que se reunirá con los ministros de Sanidad y Derechos Sociales para detectar con antelación este tipo de casos. El Ministerio de Igualdad, como saben, tuvo que adelantar ese comité de seguimiento de lo que llaman la violencia machista. Estaba convocado para mañana y, sin embargo, pues lo que hizo fue adelantarlo porque el sábado fueron asesinadas 4 mujeres, 2 niños. En fin, la ministra de Igualdad reivindicó la necesidad de un cambio de mentalidad y de cultura, hablando de estas mujeres muertas, de estos niños asesinados, y lo sorprendente es que aquí no dimite absolutamente nadie. Ha habido concentraciones en repulsa, lógicamente, de estos asesinatos. El Gobierno dice que está analizando los detalles de lo ocurrido, pero déjenme explicarles a ustedes qué pasa, ¿no?, con este sistema que ha impuesto el Gobierno. Ahora dice que hay un problema de coordinación en la lucha contra la violencia machista tras los 2 últimos asesinatos, utilizando los términos que han usado desde el Ministerio de Igualdad y desde el Ministerio del Interior. Por un lado, el Ministerio del Interior tiene un sistema que es el sistema Biogen, que suena a medicamento, pero no deja de ser violencia de género, y que recoge la información policial pues sobre esas víctimas de lo que llaman violencia de género y aglutinan la información de Policía Nacional, Guardia Civil, policías municipales y cuerpos autonómicos para hacer un seguimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, esto pertenece al Ministerio del Interior, el sistema Biogen. Por otro lado, por parte del Ministerio de Igualdad está el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Pacto de Estado que suscribieron una serie de grupos, no todos, y que al que se destinan 320 millones de euros, un 13% más que en el año pasado, y sin embargo las cifras siguen siendo las mismas. Las estadísticas nos dicen que no se han reducido los casos. Algo evidentemente está fallando en este sistema. Lo sorprendente es que nadie dimita por todas estas cuestiones. Me gustaría saber en qué destinan estos 320 millones de euros el Ministerio de Igualdad, porque en muchas ocasiones se nos muestran las ayudas que se han dado a diferentes asociaciones y que esas asociaciones al final las acaban destinando a cosas como pasos de cebra arcoíris, a bailes con un vermú final, en fin, a una serie de cuestiones que se alejan bastante de lo que son, de que es la protección a las mujeres, ¿no?, de esa protección que presuntamente proclaman a través de estas asociaciones. Y en el caso del Ministerio del Interior, que es el que vela por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también habría que decirle que, pese a que este sistema Biogen está en vigente desde el año 2004, hay evidentes fallos, hay evidentes problemas, y lo estamos viendo con estos datos de estos asesinatos, sobre que, bueno, dicen que, en fin, hay un problema de coordinación, reconocen parte de la culpa, pero aquí no dimite nadie. Aquí no dimite nadie. Cuando tenemos, como ya lo ven ustedes, un problema al que hay que meterle mano de manera urgente, pero no con políticas superficiales, no destinando esos millones de euros, 320 millones de euros, a programas de concienciación, o como ha dicho la ministra Ana Redondo, programas que buscan un cambio de mentalidad e implementar la cultura a través de la educación. ¿Pero qué educación? Si es evidente que tenemos un problema con la violencia, hay una serie de agresores que cometen una serie de delitos. Lo que hay que hacer es mano dura contra esos agresores y contra esos delitos y poner las medidas para que no se vuelvan a producir.
basta ya de políticas absurdas de corte ideológico que no llevan a ninguna parte. A ninguna parte más allá de vender la propaganda del Ministerio de Igualdad. Basta ya de corazoncitos morados cuando siguen muriendo mujeres y niños. Y basta ya de esos programas que discriminan al 50% de la población, que discriminan al hombre, que lo demonizan y que directamente se dice que son, pues eso, culpables de absolutamente todo por el mero hecho de ser hombres. A ver si vienen políticas que protejan a los ciudadanos por igual, pero de políticas de verdad. De esas que dices, mira, es que nos han dedicado esos millones de euros a hacer pasos de cebra arcoíris y cartelitos con corazones morados. Los puntos violeta, ¿se acuerdan ustedes, no? Punto violeta de violencia de género. Eso pasa en muchas administraciones locales, en muchos pueblos en los que aparecen esos puntos violeta en los que presuntamente iban a ir las mujeres agredidas a acogerse, ¿no? Como cuando se acogían a sagrado en las iglesias, pues igual, acogerse al punto violeta. En fin, a ver si alguien dimite por esos casos de violencia, esos últimos asesinatos, y a ver si por lo menos reconocen que están utilizando términos de una manera torticera cuando hablan de violencia machista, cuando hablan de violencia de género, y recuerdan que la violencia no tiene género. El Gobierno cambia de estrategia y confía en que el Tribunal Constitucional rectifique la decisión del Supremo sobre el procés. Este lunes, el Supremo determinó que el delito de malversación relacionado con el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017 no era susceptible de amnistía. Por su parte, el Gobierno ha denunciado las maniobras políticas del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, de quien esperaban que presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Esto habría obligado a levantar las medidas cautelares y, por tanto, las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Sin embargo, el juez instructor Llarena ha decidido mantener estas órdenes de detención para evitar su levantamiento. Es crucial destacar la corrección que el tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido está realizando sobre la sentencia de los ERE de Andalucía, ya que esta establece una jurisprudencia que podría obligar al Supremo a actuar y perdonar la malversación a los independentistas condenados. Bueno, dos noticias que se van a entender conjuntamente. Por un lado, el caso del Tribunal Constitucional con la amnistía a Carles Puigdemont, la aplicación de la amnistía. Ya saben ustedes que la Fiscalía les pidió directamente a los fiscales que entendieran la ley, que la aplicaran de una manera clara y concisa. Y por otro lado, muy relacionado con lo anterior, el caso de los seres de los que les estamos hablando hoy, y por tanto les estamos actualizando la información minuto a minuto. ¿Por qué? Pues porque hoy se prevé que también haya algunos exconsejeros que puedan adueñarse, ¿no? A beneficiarse por esa ley de amnistía, como es el caso del expresidente andaluz José Antonio Griñán, y que por tanto pues vean ustedes cómo precisamente pues pueden al final terminar yéndose de rositas, ¿no? Y anulándose las condenas de diferente índole. En el caso en particular de lo que está haciendo Pedro Sánchez es meter sus manos hasta el Tribunal Constitucional para conseguir que se aplique esa ley de amnistía. La ley de amnistía para Puigdemont y por Puigdemont. Ese chantaje al que nos sometió el líder de Junts a todos los españoles y en particular a Pedro Sánchez a través de esa negociación en Suiza en la que él le dictó, le susurró al oído cuáles eran las cuestiones que se iban a incluir en esa ley de amnistía. Al final fue Carles Puigdemont el que puso los puntos sobre las íes en ese acuerdo, el de la ley de amnistía, y lo hizo fuera de nuestras fronteras, que es un ejemplo claro de hasta qué punto, ¿no? fue torticero la negociación de la ley de amnistía en Suiza, de qué manera pues se corrompieron hasta el punto de hablar con los propios beneficiados por esa ley de amnistía y que fueran los propios beneficiados por la ley de amnistía los que dijeran cómo tenía que ser esa ley ad hoc, con apariencia de ley general, pero que realmente tiene una interpretación bastante ardua por parte de los jueces. Los jueces, insisto, que están siendo presionados por esa Fiscalía. Dijo la Fiscalía que la voluntad del legislador era clara y a la hora de aplicar la ley que lo tenían que tener en cuenta y que por tanto fueran rigurosos. En fin, a mí me da pena, ¿no? ¿En qué papelón les deja esta ley de amnistía a todos los jueces, ¿no? ¿En qué papelón les deja la Fiscalía que tanto dice proteger? En fin, pues ya ven ustedes que está poniéndoles contra la pared, ¿no? A la hora de decirles que sean rigurosos con aplicar la ley de amnistía y que la voluntad del legislador es clara. Ya lo ven, el Tribunal Constitucional abre la puerta de la amnistía a muchas otras personas. Es el caso también de los socialistas de los ERE, ¿no?
¿Lo sabía el Partido Socialista o se le ha escapado? ¿Ha sido esa ley de amnistía un coladero o no? ¿Tenían en cuenta que los hechos que querían amnistiar eran los ocurridos en el año 2017? ¿O sabía perfectamente el Partido Socialista que esa ley de amnistía iba a beneficiar a los suyos, en el caso de los ERE de Andalucía? ¿A partir de qué año comenzaba a contar esa ley de amnistía? Y sobre todo, ¿el incluir la malversación era uno de los puntos clave por parte del Partido Socialista? Porque claro, aquí de nuevo volvemos a poner encima de la mesa que lo que vale para unos, vale para otros. O sea, que si usaron dinero público para una serie de cuestiones, pues lógicamente, si en Cataluña se hizo de esta manera, ¿por qué no meter dentro del saco a también lo que pasó en Andalucía? Ya saben ustedes que el delito de malversación se basa en esa administración desleal del dinero público. Si en un momento determinado una autoridad, un funcionario se adueña de ese dinero público haciendo uso, ¿no?, del ejercicio de su cargo y se destina a otras cuestiones, como por ejemplo lo del Procés o como por ejemplo el Fondo de Reptiles, que ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que al final estos delitos referentes a la usurpación de dinero público hayan acabado cayendo en el mismo saco? Bueno, pues porque quizás el Partido Socialista lo sabía. Y no solo lo sabía, sino que lo permitió y lo hizo de manera intencionada. De ahí que insista la Fiscalía en decir que la voluntad del legislador es clara y que sean rigurosos a la hora de aplicar la ley. Ya les digo yo que están siendo bastante rigurosos, sobre todo cuando atañe a casos socialistas. El Tribunal Constitucional sigue desmantelando las condenas por los casos de los ERE. Los magistrados han decidido anular una de las penas de prisión por malversación impuestas por la Audiencia de Sevilla y ratificadas por el Tribunal Supremo, relacionada con el reparto de 680 millones de euros a lo largo de una década por la Junta de Andalucía. El Constitucional ha revisado el recurso de amparo del exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, quien había sido condenado a 6 años de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación. El tribunal ha anulado su condena al considerar que se le había vulnerado el derecho de la legalidad penal y la presunción de inocencia. Se prevé que esta misma doctrina se aplique a una buena parte de los condenados por malversación de fondos de la Junta, entre ellos el expresidente autonómico José Antonio Griñán. Pues ya lo ven, señores. ¿Lo sabía el Partido Socialista? A mí me da la sensación de que sí. Por cierto, el Partido Socialista de Andalucía ha dicho que va a llevar a Elías Bendodo del Partido Popular a los tribunales por insistir en la corrupción de los ERE tras el fallo del Tribunal Constitucional. A mí me gustaría que siguieran siendo dentro del Partido Popular un martillo pilón recordando continuamente todos estos casos de corrupción, que no cejen en el empeño, que sean constantes a la hora de recordar cómo se beneficiaron de esos fondos públicos de la Junta de Andalucía, todas esas personas que terminaron teniendo esas pagas subvencionadas. Que no se nos olvide, por favor, que los españoles tenemos una memoria muy corta y hubo un reparto clientelar de 680 millones de euros a lo largo de 10 años desde la Junta de Andalucía. Se beneficiaron sindicalistas y cargos socialistas, fueron juzgados y fueron condenados. Y ahora lo que dice la amnistía es que todo eso que pasó realmente no ocurrió. Que nos olvidemos de todos esos juicios y que nos olvidemos de todas esas condenas. Miguel Ángel Serrano Aguilar ha sido el primer exonerado, el primer preso que sale de la cárcel gracias a la ley de amnistía que beneficia al caso de los ERE, ese caso de mayor fraude en la historia de España en cuanto a la concesión de ayudas sociolaborales. Ayudas para los más vulnerables, ayudas para personas que no tenían trabajo, ayudas pensadas para fomentar el empleo. Y sin embargo se beneficiaron unos pocos, los de siempre. Los políticos del Partido Socialista y los sindicalistas, que acordaron repartirse casi 700 millones de euros. Ya les digo, el primero ha sido Miguel Ángel Serrano Aguilar, vendrán otros muchos, como por ejemplo los exconsejeros que también han sido condenados. Hoy se estudia la del expresidente andaluz José Antonio Griñán. Magdalena Álvarez, la exministra, también fue exonerada de ese delito de prevaricación. En fin, claro, vemos estas cosas y yo lo que le pido al Partido Popular es que sea constante, por favor, constante con esta denuncia. Que luego cuando Alberto Núñez Feijóo dice que tiene dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, que con sus hechos termine de refrendar
estas aseveraciones que hace en los micrófonos de otras emisoras. Ayer concedió una entrevista a Carlos Alsina en la que pues habló de esa ley de amnistía y dijo que le preocupaba que en el Constitucional hubiera cargos del Gobierno, ¿no? En alusión a Juan Carlos Campo, que como saben ustedes fue ministro de Justicia, y a Laura Díez, que también fue alto cargo en la Moncloa. Esto que dice, por favor, que venga refrendado con actos, con ejemplos, que no se vuelvan a sentar para negociar cosas. Recordemos que el Partido Popular fue el que votó la inclusión de Cándido Conde Pumpido dentro del Tribunal Constitucional. Bueno, pues que no se nos olvide, ¿no? Con quién se sientan y sobre todo que no nos engañen, que no hagan esos paripés, ¿no? Diciendo, ay, cómo me preocupa lo del Tribunal Constitucional, y luego se sientan a negociar el Consejo General del Poder Judicial. Por favor, que sean un poco ecuánimes, ¿no? Que sean un poco honestos con sus actos. Que no digan y luego hagan. Porque claro, es que dicen algunas cosas en el Partido Popular y luego se sientan y cómo van a tener la cara dura, ¿no? De decirnos que son unas denuncias legítimas. Como cuando, por ejemplo, Cayetano Álvarez de Toledo reprochaba a Félix Bolaño una serie de cuestiones, y Félix Bolaños, el portavoz de la bancada socialista en el Congreso, le decía o le contestaba, ¿no? Pero ¿cómo se atreve usted a decirme esto cuando muchas veces ha criticado que nosotros pactemos con los herederos de la banda terrorista ETA y ustedes también pactan con nosotros? Tan malos no seremos, ¿no? En fin, esta es la manera en la que terminan justificándose en política y es tremendamente grave. Grave como las cuestiones que ayer puso encima de la mesa un político al que no le duelen prendas en decir las cosas como son. Vamos a hablarles de la entrevista que concedió ayer Santiago Abascal en esta casa, en el Toro Televisión, a doña Alba Vila. Nuestra compañera Alba Vila del programa Dando Caña lleva a cabo una entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal, para hacer un repaso de la actualidad política de nuestro país. En primer lugar, Abascal centra su discurso en lo peligroso que es Pedro Sánchez en este momento. El presidente del gobierno en estos momentos es como un jabalí herido, que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Están dispuestos a sacar todo tipo de bulos sobre el juez que está investigando a su familia, que está siendo atacado por tierra, mar y aire. Están dispuestos a amenazar a la prensa libre. Dentro de unos días comparece el presidente del gobierno con una serie de medidas tiránicas para amordazar a la prensa. Habla de la creación de bulos, cuando en España los bulos vienen precisamente de los medios de comunicación más financiados y que más soportan al gobierno. Estoy pensando ahora mismo en El País, que el otro día publicó en un titular que en Vox nos habíamos aumentado el sueldo un 25%. Los cargos directivos, cuando los sueldos están congelados. Acto seguido, el líder de Vox ha explicado lo ocurrido entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en lo referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a lo que añade los motivos por los que es una muy mala idea pactar con Pedro Sánchez. Yo sé que los votantes del Partido Popular que nos están escuchando en este momento, la mayoría de ellos piensan que Sánchez ha engañado a Feijóo y que la palabra de Sánchez no vale nada, y por lo tanto tienen la misma preocupación que tenemos nosotros. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que el Partido Popular haya cometido un error tan grande que además supone un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Porque esto le sirve a Pedro Sánchez para legitimarse en Europa, por ejemplo. Y que el Partido Popular haya facilitado esto, a la vez que se llega a un acuerdo otra vez entre populares y socialistas en Bruselas, me parece que solo sirve para alargar la legislatura. No se puede sacar a la gente en manifestación diciendo que este gobierno golpea el Estado de Derecho y la división de poderes y acto seguido llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en el que nos dicen los dos que van a garantizar la independencia judicial el mismo día que se han repartido los jueces. Abascal ha finalizado hablando del aumento de los delitos contra las mujeres en nuestro país y quiénes son los que deberían responsabilizarse. Este gobierno es un gobierno que no tiene escrúpulos, es un gobierno de mentirosos, de traidores y de corruptos. Por lo tanto, este gobierno tiene que decir cualquier cosa y puede decir cualquier cosa para intentar defenderse. Lo cierto es que el número de asesinatos de mujeres en España no acaba de descender, a pesar de unas leyes absolutamente totalitarias que han criminalizado a todos los hombres sin ningún tipo de excepción, con lo cual alguna culpabilidad tendrán los que han puesto encima de la mesa las leyes contra la violencia de género, porque son leyes que no funcionan. Alguna culpabilidad tendrán los gobiernos
que reducen las penas a los violadores y que hacen que los violadores vayan a la calle. Alguna culpabilidad tendrán las fuerzas políticas de izquierda que se niegan a la prisión permanente para los asesinos de mujeres. Pues precisamente sobre esto les preguntamos hoy en la Libre Encuesta, sobre esas mal llamadas leyes de violencia de género, porque ya saben ustedes que la violencia no tiene género. En algunas ocasiones se ha llamado violencia intrafamiliar, Vox utiliza generalmente este término. También se pueden hablar de crímenes pasionales, ¿no? Que volvemos como a lo que pasaba siempre. Antiguamente se ponía en la prensa, oye, un crimen pasional, porque efectivamente alude a esas pasiones, ¿no? A las que llevan pues a personas a matar a mujeres. Y no solamente a mujeres, como les hemos dicho muchas veces, niños. En fin, a mí me ha gustado mucho esta entrevista de doña Alba Vila a Santiago Abascal, en el que han aprovechado para repasar una serie de cuestiones fundamentales para la opinión pública. Hablábamos de ese caso de la lucha contra la violencia de género, de los últimos asesinatos. A mí que no dimita a nadie me parece algo tremendamente llamativo, ya lo hemos comentado con anterioridad. A mí que se sienten los altos cargos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Igualdad a decir conjuntamente que efectivamente hay un problema, pero no saben cómo atajarlo, que existe una descoordinación en la lucha contra este tipo de violencia, en fin, y que al final nadie dimita cuando se destina tanto dinero público en todas estas cuestiones, en estas campañas, es algo realmente dramático. En el caso de Santiago Abascal hay que reconocerle que sí que es bastante honesto con lo que hace sobre lo que dice. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Santiago Abascal sentándose con Pedro Sánchez para negociar cualquier cosa? Bueno, pues esto es lo que pide y que parece algo bastante lógico, ¿no? Para la oposición, para el Ministerio de la Oposición, que de momento está encabezando Alberto Núñez Feijóo, ¿no? En algunos casos, las cosas que dice el Partido Popular chocan con lo que hacen, ¿no? Y esto es lo que también denuncia don Santiago Abascal, ¿no? Porque lo que dice lo hace, y sin embargo ya ven ustedes que el Partido Popular se dedica a apretar el gobierno con el caso de la corrupción, por ejemplo con el caso de los ERE, con el caso de la justicia, con el tema de, en fin, el reparto del Consejo General del Poder Judicial, y mientras tanto está negociando en secreto otra cosa, como por ejemplo los altos cargos del Banco de España, altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que les decía antes del conchaveo. Si estás a una cosa, no puedes estar a otra. Nos están vendiendo que están a cara de perro y, sin embargo, hay una serie de negociaciones. Sabemos por diferentes medios de comunicación que el Partido Popular y el PSOE han intensificado una serie de contactos para llevar a cabo diferentes nombramientos. Como les decimos, en el caso del Banco de España es muy probable que sea antes de agosto, y dentro de este paquete de renovaciones es probable que se incluyan cargos de Radio Televisión Española o, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues esto es lo que dice Pedro Sánchez, que luego no pueden decir los del Partido Popular que se han sentido estafados por el Partido Socialista, porque están negociando mientras que están criticando, y eso no lo pueden hacer, o por lo menos no deberían. En el caso de Abascal dice que sí que queda claro que el votante del Partido Popular es el verdadero engañado. No tanto los altos cargos del Partido Popular, sino el votante, esa persona que acude a sus manifestaciones, al que le piden que salga a la calle. Yo aquí discrepo con Santiago Abascal porque de verdad que creo que el votante del Partido Popular es cautivo, es esclavo de unas siglas. Hay mucho votante del Partido Popular que no va a cambiar su voto, independientemente de todas estas cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa. Ya no solo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino las otras muchas cuestiones en las que el Partido Popular está siendo un poco incoherente, ¿no? Unas cosas dicen y otras cosas hacen. Y luego me gusta mucho que Santiago Abascal ha puesto el foco en esa ley de regeneración democrática, comenzando por el nombre, que realmente es algo dramático, ¿no? Que tenga que hablar de la regeneración de la democracia, cuando democracia no es solamente votar, sino, por ejemplo, que haya separación de poderes, separación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Saben ustedes que las garras de Pedro Sánchez, en fin, llegan a todos los puntos y, lógicamente, a todos los poderes. Es interesante que también Santiago Abascal de esta manera apoya a esta casa, concediendo esa entrevista y bueno, ayudándonos
a no ponérselo fácil a Pedro Sánchez. No quieren que hablemos de sus corruptelas y sus negocios de familia. Nosotros vamos a seguir poniendo el foco ahí para ver si en algún momento determinado Pedro Sánchez da explicaciones. Saben que tiene una auténtica fijación contra el derecho a la información, que viene de largo. Pero bueno, ya ven ustedes que las noticias que se han publicado sobre las actividades de su esposa, de su hermano, han terminado con una citación judicial y por tanto nos tenemos que sentir contentos, ¿no? Porque mientras que pongamos el foco en cuestiones como la trama Koldo, ¿no? Esa red de corrupción de mascarillas, cuestiones como las concesiones de la Universidad Complutense, la ilegalidad en la adjudicación de contratos de empresas semipúblicas, como es el caso de Red.es, pues nosotros tenemos que estar satisfechos, ¿no? Porque estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos arrojando luz sobre la opacidad de ciertos contratos en el entorno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos quiere poner una ley mordaza y nosotros vamos a intentar que no sea así. Eso sí, es muy importante que contemos con sus ayudas porque saben que Pedro Sánchez no se va a detener si nadie lo detiene. Y en la medida de lo posible vamos a intentar ser nosotros los que le pongan el freno a las medidas de don Pedro Sánchez. En fin, esto es lo que les contamos de la política nacional. Hay que abrir la página de la información internacional y lo vamos a hacer mirando a un medio de comunicación amigo y de confianza que es Voz Media. Lo vamos a hacer conociendo qué llevan en su portada y es el momento de hablar con don Alejandro Baños. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Hoy en Voz Media les informamos de que ya apareció la primera voz legisladora del Partido Demócrata en pedirle a Joe Biden que se retire de la carrera presidencial. El representante por Texas, Joe Doggett, emitió un comunicado en el que solicitó al presidente que abandone sus intenciones de continuar al frente de la Casa Blanca y deje a otro candidato postularse para batallar contra Donald Trump en las urnas. Pese a que el congresista demócrata no justificó su petición con las dudas en torno a Biden, el estado físico y mental del presidente y su actuación en el primer debate han llevado a analistas y a parte del electorado de su partido a compartir la misma opinión que Doggett. Por otra parte, el exalcalde de Nueva York y exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, no podrá volver a ejercer como abogado después de que la justicia haya decidido inhabilitarlo. La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York emitió su fallo alentado por la supuesta implicación de Giuliani en el caso de supuesta interferencia electoral en las votaciones presidenciales de 2020. Por cierto, un caso por el que se investiga a Donald Trump pese a que la justicia ha dictaminado que goza de cierta inmunidad presidencial para evitar su paso por el banquillo. Concluimos con una noticia que involucra a los Boston Celtics de la NBA. El grupo accionista mayoritario del actual campeón y franquicia más laureada de la historia de la liga ha decidido poner en venta todas sus participaciones alegando motivos personales del líder del fondo de inversión. Para ampliar más información sobre estas noticias y otras, no olviden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, don Alejandro. Nosotros vamos a hacer un parón para escuchar 3 segundos de sintonía. ¿Por qué? Pues porque viene don Andrés de Francia con el tiempo. Sepan que las temperaturas suben hoy en todo el país y ya hay 7 provincias en aviso por calor.